Parábolas de la vida cristiana. 14. Historia de dos hijos. Mateo 21 2.28-32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hay una conexión entre la última de las parábolas de la sabiduría y la necedad, en las cuales algunos de los oyentes de Cristo decían: Señor, Señor, mientras se negaban a hacer lo que él decía, y esta primera parábola de la vida cristiana, en la que un hijo promete hacer lo que su padre le pide, pero no lo hace. Sin embargo, en el primer caso, la gente que profesaba sin practicar era gente real, y la historia trataba de hombres que construyen casas con cimientos o sin ellos. En este caso, el maestro es parte de la historia, y la ocasión que da lugar al relato es la negativa de los dirigentes religiosos de la época de Cristo a responder a la enseñanza de Juan el Bautista. La parábola se encuentra al final de Mateo, después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en lo que llamamos Domingo de Ramos. Había sido recibido por la gente con gritos de Hosana. Y bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso no les gustó a los dirigentes religiosos, y les gustó aún menos cuando Jesús entró en el área del templo y expulsó a los comerciantes que compraban y vendían. Dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Los dirigentes comenzaron a interrogarlo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Versículo 23. Jesús respondió preguntándoles acerca de la autoridad de Juan el Bautista. Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Versículo 24-25. Esa pregunta puso a los dirigentes entre la espada y la pared. Si negaban que la autoridad de Juan fuera del cielo, quedarían desacreditados a los ojos del pueblo, pues la gente sostenía que Juan era profeta, es decir, que decía las palabras de Dios. Por otra parte, si reconocían la autoridad de Juan, serían criticados por Jesús por su negativa a creer en él, ya que Juan testificó que Jesús era el Mesías. Por fin tomaron la salida del cobarde y dijeron: No sabemos. Versículo 27. Entonces Jesús respondió: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 27. A continuación, contó la historia de los dos hijos. A cada uno, su padre le dijo que fuera a trabajar en la viña. Uno dijo que no lo haría, pero después se arrepintió y fue. El otro dijo que lo haría, pero no lo hizo. Jesús preguntó: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Versículo 31. Contestaron: El primero. Entonces Jesús añadió esta conclusión: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Versículos 31-32. Dos caracteres. El contexto indica cómo la parábola de los dos hijos ha de entenderse. El hijo que pretendió obedecer a su padre, pero en realidad, no lo hizo, representa a los principales sacerdotes y los ancianos. Tenían la reputación de ser siervos de Dios, pero rechazaban a sus profetas. El hijo que inicialmente rechazó la orden de su padre, pero después hizo lo que éste quería, representa a los menospreciados publicanos y rameras, que habían estado en rebelión contra las normas de Dios, pero que, en muchos casos, se arrepentían de sus pecados particulares y venían a Jesús. Además, puesto que la orden del Padre era trabajar en la viña, esta es una parábola, no simplemente de salvación, es decir, de creer en Jesús, sino también de la vida y el servicio cristianos. Pregunta: ¿quiénes son los que sirven de verdad? Así como, ¿quiénes son los hijos de Dios? En síntesis, el Padre es Dios, la viña es la Iglesia. Los hijos son dos clases de hombres a quienes viene la orden de Dios de trabajar en la Iglesia. El primero es el tipo de pecadores abiertamente disolutos y descuidados que, al recibir la orden de Dios, con insolencia se niegan a obedecer, pero que después, al recapacitar sobriamente, se arrepienten y se vuelven sinceros al trabajar en la obra de Dios. El segundo hijo es el representante de los hipócritas que, con frases fluidas y corteses, hacen promesas que no pretenden cumplir nunca, y que,
sin cambiar de idea nunca, no vuelven a pensar ni en Dios ni en su servicio. Aquí, como en la parábola, Cristo hace hincapié en hacer o dejar de hacer la voluntad del Padre, más que en otros temas. Considere al segundo hijo, que dijo, sí, Señor, voy, pero no fue a la viña. Basado en eso, una persona podría concluir que Jesús sugiere que es incorrecto hacer promesas a Dios, ya que es posible que no podamos cumplirlas. Podría decidir, no haré ninguna promesa a Dios, ninguna profesión de discipulado. Eso estaría mal. Jesús no se opone a la profesión. Al contrario, la Biblia relaciona la confesión con la verdadera creencia en Jesús. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 2.9-10. Jesús se opone a una profesión poco sincera, la de uno que grita, Señor, Señor, pero que no hace lo que Él dice. ¿Está usted en esa categoría? No puede responder diciendo que se ha afiliado a una iglesia, que ha afirmado los credos, que tiene una reputación de buen cristiano, o siquiera que es obrero o ministro cristiano. Puede hacer todas esas cosas y aún así ser desobediente a Dios, así como lo eran los dirigentes religiosos. Participaban en toda clase de cosas religiosas. Pero no creían en Juan el Bautista, no creían en Jesús y no trabajaban en la viña de Dios. Trabajaban en una viña propia, construyendo sus propios reinitos. Usted solo puede responder correctamente a esa pregunta si ha creído en Jesús como su Salvador y ahora está ocupado en la obra específica a la cual lo ha llamado. También está el otro hijo, el primero. Le dijo no al padre, pero después se arrepintió de su espíritu desobediente y fue a trabajar a la viña. Pero tampoco en este caso debemos pensar que Jesús daba su aprobación a todo lo que hizo joven. En concreto, Jesús no aprobaba la desobediencia inicial. A veces nos encontramos con personas que justifican una lengua desobediente o arrogante arguyendo, como es obvio, que simplemente son así. Son personas francas y directas, que llaman al pan, pan y al vino, vino, sin preocuparse por los resultados de sus palabras. Suponen que su propia arrogancia es de alguna forma correcta, simplemente, porque son francos al respecto. Suponen que no son pecadores, simplemente, porque no son hipócritas. Son como el adúltero que supone que su adulterio es menos aborrecible porque le informa a su esposa al respecto, o el ladrón que supone que es menos ladrón porque se jacta de sus robos. Al dar su aprobación a la posterior obediencia de este primer hijo, Jesús no daba su aprobación a la desobediencia inicial. El único mérito que tenía era que, aunque había desafiado arrogantemente a su padre cuando se dio la orden, después se arrepintió e hizo la voluntad de su padre. Recalco esto porque hay personas hoy, a menudo jóvenes, que piensan que está bien hacer lo que les venga en gana ahora, porque seguirán el camino de Dios en algún momento posterior. Quieren divertirse ahora y servir a Dios más tarde cuando sean demasiado viejos para ser muy útiles o cuando sus oportunidades de preparación sólida hayan pasado. De acuerdo, es mejor que pequen ahora y se arrepientan después, a que pequen ahora y no se arrepientan en absoluto. Sin embargo, hay una alternativa mejor que esas: venir temprano a Jesús y servirlo tanto ahora como después. Más vale entregar toda la vida a su servicio. Además, si demora ahora, no tiene ninguna garantía de que más tarde pueda venir a Jesús. Puede que sí, pero el pecado tiene efectos graves, y una de las cosas que hace es atraparnos, de manera que no podemos liberarnos, aunque queramos hacerlo. Y usualmente, ni siquiera queremos nuestra libertad. Si Dios le está hablando y usted lo rechaza, debe saber que, aunque le podría resultar difícil decir sí ahora, le resultará aún más difícil decirlo la próxima vez, aún suponiendo que Dios le vuelva a hablar. Lo único seguro es obedecer el llamamiento de Dios de manera inmediata y sincera. Trabajar en la viña. Ahora que hemos establecido el significado general de la parábola, veamos qué enseñanza específica tiene para la vida y el servicio del cristiano. El versículo que se va a considerar es el 28, en que el padre le dice al primer hijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Hay 4 partes importantes en esta orden. En primer lugar, hay trabajo que hacer, pues se informa que el padre dice: Ve hoy a trabajar en mi viña. No sé por qué deba ser necesario hacer énfasis en eso, pues el trabajo por hacer es evidente. Pero es necesario, quizá porque somos incapaces de ver las necesidades de los demás. En nuestra época, gracias al trabajo de las grandes agencias de ayuda, hay cierta sensibilidad a las necesidades físicas de las poblaciones desfavorecidas del mundo. Casi 1.000 millones de personas, un cuarto de la población del mundo, viven con menos de $75 al año. Por lo menos, 460 millones padecen hambre. Pero por muy grande que sea esa necesidad, hay una necesidad aún mayor en asuntos espirituales, donde un número aún mayor que ese vive un hambre de la palabra de Dios. De los 4.000 millones de habitantes de este planeta,
Se calcula que aproximadamente 1.000 millones se identifican como cristianos, otros 1.000 millones no se identifican así, pero pueden haber oído el nombre de Jesús, y más de 2.000 millones nunca han oído siquiera su nombre. Además, aún entre los 1.000 millones que se identifican como cristianos, hay muchos que, sin duda, no tienen una relación salvadora con Jesús y muchos que sí la tienen, pero que necesitan mucha enseñanza para llegar a ser espiritualmente fuertes. En vista de eso, es absurdo que tantas denominaciones grandes estén reduciendo el número de sus misioneros. Dicen que la época del misionero ha pasado. Pero no es así. Su evaluación es diferente de la del Señor, que dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2.2. La segunda parte de la orden del Señor, expresada por la instrucción del Padre a su Hijo, es que el trabajo que hay que hacer es el trabajo de Dios. Al Hijo se le dice: ve hoy a trabajar en mi viña. Esa es una palabra especialmente importante para nuestra generación, pues muchos hoy trabajan. Es una era de trabajo, una era de actividad a veces febril, pero la mayor parte de lo que se hace no es para Dios. Trabajamos en nuestras viñas, para nuestro beneficio, para el fin de nuestra comodidad y gloria. Estoy convencido de que, en cualquier reunión normal de cristianos contemporáneos, la mayoría nunca ha hecho ningún trabajo constante para Dios y tiene poca probabilidad de hacerlo, a menos que cambie su comprensión actual del discipulado o de su estilo de vida. No sirven en cargos de la iglesia. No enseñan clases bíblicas. No dan testimonio de su fe. No llevan amigos o vecinos a la iglesia. A decir verdad, ni siquiera oran ni leen mucho sus Biblias. Pero suponen que todo está bien con ellos y que Dios, de alguna manera, está complacido con su falta de rendimiento. Dirían que no tienen tiempo para esas cosas, pues están muy ocupados en otros asuntos. ¿Será cierto? ¿Qué han de decir tales personas al Señor cuando se les pide rendir cuentas de su vida? ¿No se encontrarán en la posición del segundo hijo? Han dicho: sí, Señor, haré lo que quieras, pero no trabajan para beneficio de nadie más que sí mismos. El tercer punto es que la necesidad es ahora. Por eso dijo el Padre: ve hoy a trabajar en mi viña. Es interesante que Dios, que es eterno y de quien se puede suponer que tiene interminables siglos para hacer lo que desee, resalte la importancia de trabajar ahora, mientras que nosotros, que somos criaturas de un día y que ni siquiera estamos seguros de que vamos a estar mañana, dejemos las cosas para más tarde. Podríamos pensar que Dios demoraría y que nosotros debemos poner manos a la obra inmediatamente, pero no es así. Nosotros demoramos, y es Dios el que no solo trabaja ahora, sino también nos anima a nosotros a trabajar ahora. William Taylor, de quien he adoptado los 4 puntos en esta sección del estudio, escribe: seamos fieles con nosotros mismos aquí y veamos si no estamos incluidos en esta condena. No hay muchos entre nosotros que no se atreverían a decirle al Señor: no quiero, pero que al mismo tiempo habitualmente aplazamos el cumplimiento del deber y cada día vamos aumentando más los atrasos en nuestro servicio a Él. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir que ayer, por ejemplo, no dejó de hacer nada de todo lo que Dios en su providencia puso delante de él para llevar a cabo en su nombre? Estemos alertas en este asunto, pues la falta de resolución poco a poco se hace habitual para nosotros. A medida que cedemos más a ella, nuestro trabajo se acumula, y nuestro tiempo para hacerlo se disminuye, todo porque no somos del todo sensibles a la importancia de hoy. Mañana, dice el proverbio, es el día en que los hombres holgazanes trabajan y los necios se reforman. Mostremos nuestra diligencia comenzando ahora a trabajar para Dios, y nuestra sabiduría reformándonos enseguida, pues todavía el mandamiento dice: ve hoy a trabajar, y permanentemente. Mientras vacilamos en nuestra obediencia a la orden, el Espíritu Santo repite la advertencia: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando hayamos respondido a la urgencia de nuestro llamado a trabajar para Dios hoy y a no aplazar nuestro servicio hasta mañana, podremos insistir a aquellos a quienes testificamos en la necesidad del arrepentimiento y de creer. La vida es incierta, y las oportunidades que una persona tiene de venir a Cristo son limitadas. La noche del domingo 8 de octubre de 1871, T.L. Moody predicaba en Chicago a la mayor congregación a la que se había dirigido hasta el momento. Su texto era: ¿qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Al final del sermón, dijo algo así como esto: quiero que lleven este texto a casa consigo y que le den muchas vueltas en la cabeza. La próxima semana hablaremos de la muerte de Cristo en la cruz, y decidiremos qué hacer con Jesús de Nazaret. Ira Sankey comenzó a cantar: hoy el Salvador llama, refúgiate en él. La tormenta de la justicia cae, y se acerca la muerte. Pero nunca se terminó el himno. Mientras Sankey cantaba, vino un estruendo de carros de bomberos afuera en la calle, y antes del amanecer, Chicago había quedado reducida a cenizas. Era la noche del gran incendio de Chicago.
Moody testificó que hasta el día de su muerte lamentó haberle dicho a la congregación que esperara hasta la próxima semana para decidir qué hacer con Jesús. Dijo: desde entonces, nunca me he atrevido a darle a un auditorio una semana para reflexionar sobre su salvación. Si se perdieran, podrían levantarse contra mí en juicio. Nunca he vuelto a ver aquella congregación. Nunca me encontraré con aquellas personas hasta encontrarme con ellas en otro mundo. Pero quiero contarles una lección que aprendí aquella noche, que nunca he olvidado, y es que cuando predico, debo insistir en la necesidad que la gente tiene de Cristo en ese mismo momento y la insto a que tome una decisión en el acto. Ahora preferiría que se me cecenara esta mano derecha, antes que darle a un auditorio una semana para decidir qué hacer con Jesús. El cuarto punto de la instrucción del Padre tiene que ver con el deber de un hijo de hacer lo que le ordena su padre. Dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Si usted es cristiano, hubo un tiempo en que no fue hijo. No tenía ninguna relación de parentesco con Dios. Era, en el mejor de los casos, un súbdito desobediente del Rey del Cielo. Pero Dios le dio una relación de parentesco. Como dice Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Ahora es hijo o hija de Dios, y tiene responsabilidades junto con los muchos privilegios de ser parte de la familia. No debe decir constantemente, como Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas 2:49. Que ninguno se desespere. Probablemente, por ese último punto, la relación de padre e hijo, la parábola termina con un énfasis en el acercamiento de los pecadores a Jesús. Los gobernantes religiosos eran considerados hijos de Dios, pero no valoraban esa relación y, por consiguiente, no lo servían. Muy diferente era el caso de los publicanos, las prostitutas y otros pecadores. Se daban cuenta de que se les concedía un gran regalo, por eso se arrepentían y servían con entusiasmo. Hay aliento para todos en la conclusión. El diablo le dirá que ha pecado demasiado para ser recibido por Dios y que más le valdría seguir pecando. Pero Jesús se opone al diablo y desmiente esas palabras. Dice: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Además, ellos van delante de la gente obviamente religiosa. Jesús no dice que los hipócritas no puedan entrar. Pueden hacerlo. Cualquiera puede venir. Pero sí declara que, en algunas maneras, les resulta más fácil a los pecadores que a la gente religiosa creer en Jesús, y por ese motivo, ofrece esperanza a todos. Usted no tiene por qué desesperarse, sea quien sea. Simplemente, vuélvase de su pecado. Dios no nos salvará en nuestro pecado, nos salva de él, y vuélvase a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 15. Dos historias acerca de lámparas. Lucas 8 2.16-18, 11 2.33-36. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Mirad, pues, como oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Años atrás en los Estados Unidos, cuando mucha gente viajaba en tren, y las calesas todavía eran comunes, hubo una tragedia en un cruce de ferrocarril rural. Un carruaje con toda una familia fue embestido por un tren que venía, y todos los ocupantes murieron. Hubo una pesquisa judicial y se interrogó al hombre asignado a vigilar ese cruce particular y advertir a los viajeros de los trenes que venían. Le preguntaron si estaba en el cruce aquella noche, como debía estar, dijo que sí. Signo de interrogación abierta. ¿Sabía que el tren venía? Sí. Fue puntual, como siempre. Signo de interrogación abierta. Llevó su farol y fue a encontrarse con él. ¿Cómo debía hacer? Continuó el interrogador. Sí. Signo de interrogación abierta. ¿Y lo agitó de un lado a otro para advertir que venía el tren? Sí. Ese fue el meollo de la interrogación, así que después de algunas preguntas de rutina adicionales, se abandonó la pesquisa. La conclusión fue que había sido simplemente uno de esos accidentes desdichados, de los cuales no se sabía la causa. Pasaron los años, pero cuando el guardián estaba por morir, el incidente surgió otra vez en su pensamiento. Y se le escuchó decir con un gemido:
una y otra vez: ¡ay, esa pobre gente! ¡Ay, esa pobre gente! Un amigo le preguntó de qué hablaba, y cuando explicó que era del accidente en el cruce de ferrocarril muchos años atrás, su amigo trató de tranquilizarlo, pero hubo una investigación detenida de eso, explicó su amigo. Fuiste completamente exonerado. El guardián dijo: pero había una pregunta que no me hicieron. No me preguntaron si mi farol estaba encendido. No había estado encendido, y la muerte de la familia en el carruaje fue el resultado. Luz y oscuridad. Nuestro Señor usó el ejemplo de las lámparas, en bastantes oportunidades, por lo general para recalcar la responsabilidad de sus discípulos hacia otros en este mundo. Su enseñanza básica se encuentra en el Sermón del Monte, donde llamó a sus discípulos la luz del mundo. Dijo: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:2.15-16. Se amplía esta idea en otras situaciones para dar enseñanzas afines, pero ligeramente diferentes. En particular, la encontramos en las dos historias del Evangelio de Lucas, mientras les enseña a sus discípulos, como en el Sermón del Monte, y cuando reprende a sus enemigos. Las dos historias comienzan de manera casi idéntica, y ambas siguen un esbozo idéntico. Una dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Lucas 8:16. La otra comienza diciendo: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Lucas 11:33. Cada una, entonces, aplica la idea a una situación particular y concluye con un reto. Pero no deja de ser interesante que las situaciones sean diferentes, y el reto también. En el primer caso, se aplica la imagen a la vida de los discípulos de Cristo, recalcando que deben prestar mucha atención a sus enseñanzas para que presenten bien el Evangelio. En la segunda, la aplicación trata de los incrédulos, y el reto para ellos es que aclaren su visión espiritual para que puedan percibir el Evangelio. Consideremos la primera. Después de introducir la imagen, Jesús dice: porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Mirad, pues, como oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Lucas 8:2.17-18. Por lo general, cuando la Biblia habla de algo oculto que será revelado, o escondido que será sacado a la luz, se refiere a los pecados secretos de los hombres y las mujeres, y dice que todos esos serán hechos públicos en el día del juicio final de Dios. Eso sería apropiado en una historia que trata de la luz, pues podemos entender que la luz de Dios podría alumbrar los recovecos oscurecidos de nuestros corazones pecaminosos y exponer lo que hay ahí. Pero Jesús no habla de eso en esta parábola. Inmediatamente antes de esto, había estado hablando de sembrar las semillas del Evangelio y de cómo su propio pueblo percibía el significado de sus enseñanzas. Su conclusión es que aquellos, los suyos, deben escuchar con cuidado lo que él dice. En ese contexto, las cosas que se sacarán a la luz no son pecados, sino la enseñanza del Evangelio, que debía conocerse plenamente mediante el ministerio de Cristo. Sus discípulos debían escuchar con cuidado para que pudieran ofrecer la luz de la salvación al mundo. Hay varias partes en esta enseñanza. En primer lugar, el mundo está en oscuridad espiritual. En segundo lugar, Jesús es la luz de este mundo. En tercer lugar, los que conocen a Jesús también se han de convertir en luces. Él es el dador de luz, nosotros hemos de convertirnos en portadores de la luz. En cuarto lugar, hemos de ser luces que viven y proclaman el Evangelio. La primera parte de la enseñanza de Cristo es que el mundo está en oscuridad, y la tragedia es que la gente prefiere la oscuridad a la luz de Dios. Hace varios años, una anciana en el monte de África le dijo a un misionero: ustedes los misioneros nos han traído la luz, pero parece que no la queremos. Nos han traído la luz, pero todavía andamos en las tinieblas. Ella hablaba solo de la vida que conocía, pero sus palabras describen acertadamente la reacción de todo el mundo a la luz de Cristo y el Evangelio. Jesús era la luz del mundo cuando estaba en el mundo. Hoy día, los cristianos son los portadores de su luz. Pero la gente todavía prefiere la oscuridad. Prefiere su propio modo pecaminoso de vivir a las normas perfectas y santas de Cristo. Una parte del problema es que la mayoría de la gente ni siquiera quiere reconocer eso. La revista Time, en una oportunidad, hizo algunas observaciones acertadas acerca de la presencia del mal en los Estados Unidos. Es la herejía peculiar de los estadounidenses, pudiera haber dicho de todos, que se ven como santos en potencia más que pecadores auténticos. Los radicales jóvenes de hoy, en particular, son casi penosamente sensibles a estos y otros males de la sociedad, y los denuncian violentamente. Pero al mismo tiempo,
son típicamente estadounidenses en que no logran situar el mal en su perspectiva histórica y humana. Para ellos, el mal no es un componente irreducible del hombre, un hecho ineludible de la vida, sino algo cometido por la generación mayor, atribuible a una clase particular o al establishment, y erradicable mediante amor y revolución. Desdichadamente, el mal es un componente irreducible del hombre, y no es menos real porque la mayoría de la gente no esté dispuesta a reconocerlo. La segunda parte de la enseñanza de Cristo es que Él es la luz. Eso no es obvio en esta parábola particular. Aunque, en otras partes, Jesús afirmó explícitamente ser la luz, Juan 8:12, 9:2.5, aquí, en cambio, se insinúa. ¿Quién está encendiendo las lámparas del testimonio cristiano, si no es Jesús, la fuente de toda luz? ¿Quién está revelando la luz del Evangelio, si no es Jesús, que es el centro y la sustancia de ese mensaje? Una manera en que sabemos que Jesús es la luz, es porque expuso la oscuridad a su alrededor como no lo había hecho nadie antes. Y, por supuesto, la gente lo odiaba por ello. En realidad, la venida de Jesús al mundo expuso la oscuridad del mundo, aún donde la gente pensaba que tenía más luz. Cuando era muy joven, pasé varios veranos en un campamento cristiano en Canadá. Cada verano mis amigos y yo hacíamos varios viajes para acampar. Los viajes eran divertidos, según recuerdo, pero las instalaciones para dormir no lo eran. La tierra era dura. A menudo estaba húmeda. Por lo general, había piedras debajo de nuestros sacos de dormir. Recuerdo haberme mantenido despierto, a veces toda la noche, hablando o jugando con los demás campistas. Durante las noches particularmente largas, jugábamos con nuestras linternas. Nos encandilábamos, y el juego era ver cuál era la más brillante. Usualmente la que tenía el reflector más brillante o la mayor cantidad de baterías ganaba. Por supuesto, el juego solo podía jugarse durante la oscuridad de la noche. Cuando salía el sol, las diferencias entre las linternas eran ya insignificantes. Eso es lo que pasó cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, y eso es lo que los hombres y las mujeres todavía experimentan cuando lo conocen. Mientras vivamos en la oscuridad y nunca seamos expuestos a la luz de Dios, podemos comparar los méritos relativos de los distintos niveles de la bondad humana y ser totalmente inconscientes de lo profunda que es la oscuridad en la que nos encontramos. Podemos ver las diferencias entre un carácter de 3 baterías, uno de 2 baterías y uno que casi se ha apagado. Clasificamos a los demás en consecuencia. Pero esas distinciones se desvanecen en presencia de la luz blanca de la justicia de Cristo. Él revela la profundidad de nuestra oscuridad. Usted es la luz. El tercer punto de la enseñanza de Cristo, en efecto, el punto central de esta parábola, es que sus discípulos también han de ser luz. ¿Cómo? Nosotros mismos somos criaturas de la oscuridad. ¿Cómo podemos ser luz? La respuesta es, ser alumbrados por Jesús o, cambiando la metáfora un poco, reflejar su luz. Por eso, el Señor habla de una lámpara debe estar encendida. Y llamó a Juan el Bautista antorcha que ardía y alumbraba, Juan 5:35. La luz de Juan venía de Cristo y lo reflejaba. Una de las ilustraciones más grandes que he escuchado sobre ese punto fue de Donald Grey Barnhouse. Dijo que cuando Cristo estaba en el mundo, era como el sol, que está aquí de día. Pero cuando se pone el sol, sale la luna. La luna es un retrato de la Iglesia, de los cristianos. Brilla, pero no brilla por luz propia. Brilla solo porque refleja la luz del sol. Jesús mismo dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Pero cuando pensaba en que un día sería sacado del mundo, dijo, vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. Por eso el mundo está en tanta oscuridad hoy. A veces la Iglesia es una luna llena en el resplandor del avivamiento, cuando están aquí hombres como Lutero, Calvino o Wesley. Otras veces la Iglesia es una luna nueva, y es apenas visible. Pero ya sea una luna llena, una luna nueva, o solo un cuarto creciente o menguante, brilla solo gracias al sol. Podemos mostrar luz solo si reflejamos la luz verdadera del Señor Jesús. ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí encaja el cuarto punto del Señor. Podemos reflejar la luz solo al aprender de Jesús. Hemos de crecer por causa de su enseñanza, así como una planta crece por causa del agua y del sol. Además, como dice él, el que crece así crecerá más, pero el que no crece al escuchar y aprender, se volverá aún más débil de lo que era antes. A todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Versículo 18. ¿Escucha usted con cuidado a Jesús? ¿Crece por causa de su enseñanza? Si lo hace, funcionará un poco como Jesús mismo cuando estaba en la tierra. Una cosa que sucederá es que la presencia de usted empezará a exponer la oscuridad de este mundo, y será odiado por ello, así como se odiaba a Jesús. Iluminará prácticas deshonestas en los negocios, chismes en la sala de secretarias, habla relajada y moral aún más relajada en las fiestas, corrupción en la política local, prejuicio racial, codicia,
egoísmo y otras cosas. Esos pecados parecerán aún más oscuros a los no cristianos a causa de lo que usted revela del carácter santo de Jesús. Usted también ayudará a que crezca la fe, particularmente entre los de fe débil. Los amigos deben crecer a causa de lo que usted sabe de Jesús. Si está casado y tiene hijos, ellos deben llegar a la plena estatura espiritual en su hogar. Por último, usted debe ver que otros se vuelven a Cristo gracias a su testimonio. En su época, el apóstol Pablo enseñó eso mediante una ilustración tomada del Antiguo Testamento. En 2 Corintios 3 y 4, Pablo había hablado de Moisés y, al hacerlo, su mente se volvió a la imagen de la luz. Cuando Moisés estaba con Dios en la montaña, su cara resplandecía con la gloria transferida como resultado de su encuentro. La gloria era tan brillante que más tarde, cuando Moisés había bajado de la montaña, tuvo que cubrir su cara para que no deslumbrara a la gente. Usando ese tema, Pablo argumenta que nosotros también debemos brillar con esa gloria como resultado de pasar tiempo con Jesús. Otros deben poder verlo mientras se refleja en nosotros. Concluye diciendo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4 2.6. Ver la luz. La segunda historia sobre lámparas es bastante diferente, como ya hemos indicado. Pero su idea central sigue naturalmente a la idea central de la primera. Lucas 11 2.33-36 es para los incrédulos. Ahí, después de hacer una declaración introductoria acerca de poner una lámpara en un candelero para que todos puedan verla, Jesús continúa así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lucas 11 2.34-36. En este caso, también el contexto nos ayuda. Jesús había estado dirigiéndose a las multitudes, entre las cuales estaban algunos enemigos suyos. Había echado un demonio fuera de un hombre, y ellos decían que lo había hecho por poder del diablo, o sea, que Jesús era un agente de Satanás. Más tarde pidieron una señal, y él respondió que no se daría ninguna señal a esa generación mala, excepto la señal de su próxima resurrección. Aquella gente había estado viendo sus milagros y vería el milagro aún mayor de la resurrección. Pero no creían en realidad y se oponían a él, y la razón de su incredulidad no era una falta de pruebas, sino más bien su propia visión retorcida que les impedía ver claramente a Cristo. El reto que Jesús les planteó era que cambiaran su actitud de tal manera que no avanzaran siempre dando traspiés en la oscuridad espiritual. Eso es lo que el Señor quería decir cuando aplicó la imagen de una lámpara a sus ojos. Es como si estuviera hablando de despabilar la mecha o pulir el vidrio. La luz está brillando, Él es la luz. Pero ellos necesitaban pulir su percepción de Él. Como dice un comentarista, cuando el ojo está completamente bien y la luz está brillando, el ojo le permite usar plenamente la luz, puede ver dónde está, cómo andar y cómo hacer su trabajo. Pero cuando algo le pasa a su ojo, usted no puede usar la luz, aun cuando esté alumbrado por la luz más brillante. Todo su cuerpo está, pues, por así decirlo, envuelto en oscuridad. Aquí había personas tan envueltas en la oscuridad espiritual, que no podían percibir la luz del Señor Jesucristo. Estaban tan cegadas a Él, que se imaginaban que sus obras se realizaban por el poder de Satanás. Jesús les dijo que hicieran caso de sus ojos, que comprobaran que la luz adentro no fuera oscuridad. ¿Quiere eso decir que podían regenerarse? ¿Que podían entregarse a la vida espiritual que no tenían? No. Pero no quería decir que debieran cruzarse de brazos y no hacer nada. Aquí nos acordamos de la enseñanza de Cristo en Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3 2.19-20. Aquellos hombres hacían lo malo. No veían la luz porque no querían verla y así ser puestos en evidencia como los pecadores que eran. A tales personas, Jesús dice, vuélvanse de su pecado. Repudien su mala forma de vida. Busquen justicia. Y la luz del Evangelio inundará su alma y los llevará a la fe. Usted no puede tener pecado y también a Jesús. El pecado impedirá que lo tenga. Pero si quiere la luz y está dispuesto a volverse a ella, descubrirá que Él ya está brillando y que Dios ya está trabajando para salvarlo mediante el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 16. El buen samaritano. Lucas 10 2.25-37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. Cuando llega una historia como la parábola del buen samaritano, me gusta parafrasear el refrán de Cristo: los primeros serán últimos, y los últimos, primeros, observando que lo fácil será difícil, y lo difícil, fácil. Quiero decir que, en algunas formas, la parábola del buen samaritano es la más sencilla de todas las historias del Señor. Es la claridad misma, la historia de un samaritano que tuvo misericordia de la víctima de una paliza y un robo, y casi actuó como prójimo hacia él. Nosotros hemos de hacer lo mismo. No obstante, la historia es una de las parábolas del Señor más difíciles de explicar. 2 historias. Para empezar, la historia es en realidad 2 historias. Una es la del abogado que hizo la pregunta que provocó la parábola, y la otra es la parábola misma. Además, aunque las historias están relacionadas en que la segunda es la respuesta a una pregunta planteada en la primera, en realidad tratan de asuntos distintos. La primera tiene que ver con la salvación, la segunda tiene que ver con la conducta que agrada a Dios. La parábola comienza con una pregunta que le hizo a Jesús cierto intérprete de la ley, o sea, un abogado: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 25. El motivo del hombre probablemente estaba equivocado, ya que se nos dice que hizo su pregunta para probar a Jesús y después trató de esquivar la aplicación personal de la respuesta que recibió. Pero fuera cual fuese su motivo, la pregunta es importante. En realidad, es la pregunta más importante que cualquier persona pueda hacer. El obispo J. C. Ryle de Inglaterra escribió una vez sobre esa pregunta. Merece la atención primordial de todo hombre, mujer y niño en la tierra. Todos somos pecadores, pecadores moribundos, y pecadores que van a ser juzgados después de la muerte. ¿Cómo serán perdonados nuestros pecados? ¿Con qué llegaremos ante Dios? ¿Cómo nos libraremos de la condenación del infierno? ¿A dónde huiremos de la ira que ha de venir? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Estas son preguntas que personas de toda categoría deben hacerse, y nunca deben descansar hasta encontrar una respuesta. Lamentablemente, esas son preguntas que muy pocas personas hacen. ¿Por qué es eso? Es porque para preguntar acerca de la salvación, debemos reconocer nuestra necesidad de salvación. Debemos admitir que somos pecadores, necesitados del perdón de pecados y de la liberación de la ira de Dios. Pero no queremos hacer eso. Confesaremos casi cualquier cosa menos la depravación. Me acuerdo de unas palabras penetrantes sobre el tema, hechas por el arzobispo católico Fulton J. Sheen dirigidas al desayuno de oración nacional, en los Estados Unidos, en enero de 1979. Jimmy Carter era presidente en aquel tiempo y estaba presente en el desayuno. El obispo Sheen inició su conferencia entonando: Señor presidente, señora de Carter y mis compañeros pecadores. Realmente llamó la atención, y una vez que tenía su atención, procedió a hablar, como uno podría suponer basado en ese comienzo, del pecado. Su mensaje era que, aunque no queremos admitir nuestra pecaminosidad, debemos hacerlo. En efecto, ese era el motivo esencial de un desayuno de oración, en su opinión. Dijo: los estadounidenses no somos muy dados a pensar en el pecado. Puede que cometamos un error, como admitió un funcionario público, o si no, excusamos lo que llamamos nuestra conducta antisocial porque nos dieron leche de segunda cuando éramos niños, o por falta de suficientes áreas de recreo, o porque fuimos amados demasiado por una madre o muy poco por un padre. Karl Menninger, el distinguido psiquiatra, ha escrito un libro titulado Whatever Became of Sin. ¿Qué fue del pecado? El clero suprimió el pecado, no fuera que ofendiera a sus congregaciones. Los juristas entonces tomaron el concepto y convirtieron el pecado en delincuencia, y por fin,
Los psiquiatras lo convirtieron en un complejo. El resultado es que nadie es pecador. Eso era cierto en tiempos de Cristo también, por supuesto. Es evidente en la historia. Después que el abogado le había hecho su pregunta a Jesús, él respondió dirigiendo su atención a la ley. Eso es importante en sí, pues muestra el gran respeto de Jesús por la Biblia. No dijo, pues, ¿qué piensas tú? O, ¿qué dicen los rabinos? Se refirió a las Escrituras, preguntando, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 26. El abogado contestó correctamente, como Jesús mismo había hecho en otra ocasión: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 27. La primera de esas citas es de Deuteronomio 6:2.5, la segunda es de Levítico 19:18. Juntas resumían todo el deber del hombre, primero a Dios y luego a su prójimo. Jesús respondió, bien has respondido, haz esto, y vivirás. En ese punto, le era evidente al abogado, como debe ser a cualquiera que lo medite, que no había hecho eso. Nadie ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Nadie ama a su vecino como a sí mismo. El abogado debió haber dicho, pero no he hecho eso. No puedo. Nadie puede. Así que, ¿qué debo hacer ahora? Si hubiera permitido que la conversación siguiera ese rumbo, Jesús habría podido responder con una presentación del Evangelio. Pero el abogado no hizo eso. Se sintió compungido por las palabras de Cristo, pero en vez de reconocer su necesidad espiritual, trató de justificarse a sí mismo pasando por alto el más importante de los dos mandamientos, el de amar perfectamente a Dios, y planteando una objeción de poca monta al segundo. Preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Para responder a eso, se contó la historia del buen samaritano. 4 clases de personas. Hay 4 clases de personas en esta segunda historia: la víctima, los victimarios, los indiferentes y el preocupado, clases que cubren casi toda la humanidad. El contraste importante existe entre las últimas dos, pues eso responde a la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? El Señor dijo que cierto hombre, que se puede suponer es judío, descendía de Jerusalén a Jericó cuando cayó en manos de ladrones. Hicieron lo que los ladrones hacen hasta el día de hoy, se llevaron sus posesiones y lo golpearon, dejándolo medio muerto. Un sacerdote pasaba, exactamente el tipo de hombre que hubiéramos supuesto sería compasivo. Pero no hizo nada. Por el motivo que fuera demasiado ocupado, desdén por los desdichados o temor de que lo mismo pudiera sucederle a él, simplemente echó un vistazo al hombre y pasó de largo. Luego vino un levita, también una persona educada y de la clase alta. Pero él también pasó de largo. Parecía que nadie ayudaría cuando, sorprendentemente, llegó un samaritano y fue movido a misericordia. Este hombre pudiera haber tenido una excusa para pasar de largo, porque los samaritanos eran odiados por los judíos por ser racialmente impuros, así como miembros de una secta religiosa falsa. Pero eso no le importaba al samaritano en vista de la necesidad obvia de la víctima. Fue hacia él, le vendó las heridas y lo llevó a un mesón donde lo cuidó y le pagó al mesonero para que lo cuidara cuando él mismo se fuera. Jesús preguntó. Signo de interrogación abierta: ¿quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 36. El abogado respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando el abogado hizo su pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Tenía prevista una discusión académica. Era como la mujer que vino al pozo, cuyo modo pecaminoso de vida había sido expuesto por Jesús y que trató de desviar su línea de interrogación mediante un debate acerca de la religión. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4:2.19-20. El abogado no amaba perfectamente a Dios. No amaba perfectamente a su prójimo. Pero pensaba que podría quitar la presión debatiendo quién realmente podía ser considerado su prójimo. No importaba qué decía Jesús, él podría, según pensaba, por lo menos expresar otra opinión, una más fácil de seguir. Como la mayoría de los judíos de su tiempo, él definiría prójimo como un miembro de su propia gente y raza. Pero Jesús invirtió el problema. En rigor, no contestó la pregunta del abogado. Para el abogado, el prójimo era un objeto, pero Jesús lo mostró como un sujeto. No respondió a, ¿quién es mi prójimo?, sino a, ¿quién es el que actúa como prójimo? Le preguntaba al abogado, ¿actúas como vecino con la persona que necesita tu ayuda? Pongámoslo en otras palabras y hagámonos la pregunta a nosotros mismos. Decimos, ¿a quién debo amar? O, ¿a cuántas personas puedo amar? Esperando de esa forma limitar nuestra obligación. Jesús pregunta, ¿amas? No importa a quién, pues si amas,
tu amor inevitablemente funcionará como debe cuando te encuentres con los necesitados. Amor y sacrificio. Cuando el apóstol Pablo escribía del amor en el gran capítulo 13 de 1 Corintios, una de las cosas que dijo al respecto es que el amor no busca lo suyo, versículo 5. Esa característica se ilustra particularmente bien en la historia de Cristo. Hay muchas cosas que pudieran haber impedido los actos de amor del samaritano, pero no lo hicieron. En esos aspectos, vemos particularmente la característica de no buscar lo suyo. En primer lugar, la amabilidad del samaritano no fue impedida por una aplicación legalista de la ley, precisamente aquello que impedía al abogado que hizo la pregunta original y que, posiblemente, impedía al sacerdote y al levita de la parábola de Cristo. Aunque la parábola no especifica la causa, sospecho que William Taylor tiene razón cuando sugiere que el sacerdote y el levita quizá habrían actuado de manera diferente si la Biblia tuviera una ley que dijera: si vieres un hombre tirado medio muerto a la orilla del camino, no pasarás sin atenderlo. Esos hombres se enorgullecían de cumplir la ley con exactitud, eran fanáticos al respecto. Pero también eran legalistas mezquinos que usaban su enfoque a la ley para limitarla y librarse así de su verdadero alcance y significado. Si la ley hubiera dicho: ayuda al pobre hombre que esté tirado medio muerto a la orilla del camino, lo habrían hecho, aunque de mala gana. Pero porque decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo, podían debatir quién era ese esquivo prójimo y dejar desatendido al pobre hombre. ¿Era eso lo que hacía el abogado que hizo la pregunta? Sin duda. Pero es lo que hacemos nosotros también, particularmente los que somos buenos biblistas. Usamos nuestra pericia para librarnos, para salir del embrollo. Hacernos exégesis del significado, pero extirpamos la obligación. Eso no debería detenernos. Como dice Taylor, en vez de esperar alguna definición minuciosa de la letra, como aquella que esperaba este abogado cuando dijo, signo de interrogación abierta, ¿quién es mi prójimo? Mostremos que, enseñados por el Espíritu Santo y estimulados por el ejemplo del Señor Jesús, hemos aprendido a ver que cada víctima a quien podamos ayudar tiene el derecho a nuestro amor al prójimo, el cual no podemos repudiar sin dañarlo a él y deshonrar a Dios. La segunda cosa que pudiera haber impedido la demostración de amor de parte del samaritano hacia el que sufría era nacionalidad o religión. No sabemos por qué el Señor pensaba en eso, pero debía de haber deseado hacer hincapié especial en que el único que se paró a ayudar al judío herido fue un samaritano. Unos 750 años antes del tiempo de Cristo, los asirios habían conquistado el reino norteño de Israel, donde estaba ubicada Samaria, y habían deportado la población judía y repoblado la región con su propia gente. No era posible transportar toda la población, por supuesto, así que algunos judíos se quedaron. Quizás se habían escondido en cuevas, habían sobornado a sus captores o se habían librado de la deportación de alguna otra forma. Aquellos judíos se casaron con los recién llegados y produjeron una raza que era medio asiria y medio judía. Para los judíos del sur, ese era un pecado imperdonable. A su criterio, los samaritanos claramente habían perdido su herencia judía. Además de eso, tenían su propia religión. Cuando los judíos del sur volvieron a Jerusalén después del cautiverio babilónico y comenzaron a reconstruir su templo, los samaritanos se ofrecieron a ayudar. Pero porque eran profundamente despreciados como marginados mestizos, los judíos rechazaron su oferta, lo cual enojó tanto a los samaritanos que decidieron construir su propio templo en el monte Gerizim. Este se convirtió en un templo rival que, a su vez, se hizo el centro de una religión rival. Los judíos odiaban a los samaritanos por eso y no podían hablar cortésmente de ellos. En efecto, nos fijamos en que cuando Jesús le preguntó al abogado cuál hombre había actuado como prójimo del que había caído en manos de ladrones, el abogado ni siquiera pudo pronunciar la palabra samaritano. En vez de eso, dijo, el que usó de misericordia con él, versículo 37. Pero precisamente esa era la idea central. El marginado social había actuado como prójimo, aunque tenía abundantes razones para no interesarse, odiado como era, mientras que el sacerdote y el levita judíos no quisieron tener misericordia siquiera de uno de su propia nacionalidad. La idea de Cristo es que el amor debe ir más allá de la nacionalidad, la raza y la religión. Tenemos una obligación primordial y especial con nuestra propia familia. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:2.8. Hay una obligación adicional y especial con los cristianos, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Pero eso no elimina nuestra obligación de cuidar de los necesitados en general. En el momento de la necesidad, lo que importa es que la persona es una criatura hecha a la imagen de Dios, sin importar su profesión, y no debemos fijarnos en si puede o no clasificarse como miembro de nuestro grupo particular. Por último, el samaritano no fue disuadido de su trabajo por los que debían de ser grandes inconvenientes personales.
Eso toca muy de cerca, pues los inconvenientes que sufrió el samaritano eran tanto de tiempo como de dinero, y nosotros estamos renuentes a renunciar a aquellas cosas. Se nos dice que el samaritano interrumpió su viaje para llevar al hombre herido a un mesón, donde lo cuidó durante la noche. Al día siguiente, pagó por atención adicional para él con 2 monedas de plata que le dio al mesonero. ¿Haríamos eso nosotros? Taylor escribe con agudeza que algunos darán dinero para comprar una exención de esfuerzo personal. Otros darán su esfuerzo personal para ahorrar su dinero. Pero en el caso que vemos aquí, se dieron ambas cosas, pues lo que hace el genuino amor al prójimo, lo hace cabalmente. No somos verdaderos seguidores de Cristo hasta que estemos dispuestos a dar cualquier cosa que se necesite, y a un costo personal. En resumidas cuentas, se ve que somos verdaderamente discípulos de Cristo cuando damos de comer a los hambrientos, damos de beber a los sedientos, recibimos al forastero, vestimos al desnudo, cuidamos del enfermo y visitamos a los prisioneros. Mateo 25 2.34-36. Esas cosas no nos hacen discípulos, pero su ausencia demuestra claramente que no lo somos. Eso nos vuelve a llevar a la pregunta original: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esto nos lleva al Evangelio. La palabra irrevocable de Dios sigue siendo válida, que el que cumple la ley perfectamente vivirá. El que siempre ama a Dios y a su prójimo heredará la vida eterna. Pero por desdicha, ningún hombre jamás ha podido cumplir esa ley perfectamente, ni nadie podrá. Y porque ningún cumplimiento imperfecto de la ley, por muy excelente que sea, puede ser aceptado, y porque es igualmente irrevocable el juicio de Dios de que el alma que peque, aunque sea en una sola ocasión, morirá. Sabemos que ningún hombre jamás podrá heredar la vida eterna por su propio mérito. Pero alabado sea Dios porque Cristo Jesús como hombre vivió una vida de completo amor a Dios y a los hombres, y como el que era enteramente inocente, soportó la muerte por nosotros en la cruz, desamparado por Dios, para que por fe seamos absueltos de la muerte que merecemos y heredemos la vida eterna. Eso, sin embargo, no quita la obligación de obedecer las palabras de Jesús: ve y haz tú lo mismo. Pero la diferencia es esta: la ley ha dicho, haz esto y vivirás, mientras que Cristo dice, te he dado vida eterna por gracia, y esta vida nueva en ti hará posible que tengas amor real a Dios y a tu prójimo, y que lo lleves a la práctica. Así que ve y vive una vida de amor verdadero a Dios y a tus prójimos, mediante el poder que te dé. Si somos cristianos por fe en la obra terminada de Cristo, viviremos como ese samaritano. 17. La importancia de no rendirse. Lucas 11 2.5-13, 18 2.18. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme, y dártelos. Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? George Muller, el fundador de la gran obra de orfanatos cristianos en Inglaterra, en el siglo XIX, era un hombre de oración. Sabía la importancia de no rendirse en una oración, aun cuando parecía que la respuesta se demoraba. Cuando era joven, comenzó a orar para que 2 de sus amigos se convirtieran. Oró por ellos todos los días durante más de 60 años. Uno de los hombres se convirtió poco antes de su muerte, en el que fue, probablemente, el último servicio que celebró Muller. El otro se convirtió a menos de un año de su muerte. Nosotros también necesitamos orar y no rendirnos. Necesitamos ser como George Muller.
La oración es un asunto difícil, por supuesto, por muchas razones. No sabemos cómo nuestras oraciones se relacionan con los consejos soberanos y eternos de Dios. Sabemos que, a menudo, no recibimos lo que pedimos porque pedimos con malas intenciones, Santiago 4:2.3b. Pero en otras ocasiones, pedimos con motivos correctos o por lo menos eso pensamos, y aún así no recibimos lo que pedimos. Algunos han dicho que es una falta de fe si oramos 2 veces por la misma cosa. Dios ha oído la petición, ha prometido responder. Orar otra vez es mostrar incredulidad. Pero ser así de maduro en la fe es ir más allá de Cristo, que en por lo menos una oportunidad, repitió la misma oración varias veces. En el huerto de Getsemaní, oró durante el espacio de varias horas pidiendo que la copa que había de beber pasara de él. Mateo 26:2.36-46. De ese acontecimiento, el autor de Hebreos escribió posteriormente, y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:2.7. 2 historias acerca de la oración. Eso es lo que enseñan las 2 historias que estamos considerando. La primera trata de un hombre que tenía un amigo que le vino muy tarde a la noche después de un viaje. Quería darle algo de comer, pero no tenía nada que servirle. Así que fue a un vecino y le dijo: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante. Lucas 11:2.5-6. El amigo no quería molestarse. Ya se había acostado. Pero el peticionario siguió aporreando la puerta, hasta que finalmente el hombre se levantó y le dio pan, no porque era su amigo, sino por la persistencia del que pedía. El Señor dijo entonces, en lo que posteriormente se ha llegado a considerar la gran carta magna de la oración del que cree: y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Versículos 9-10. Jesús también comparó a Dios con un padre humano, diciendo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Versículos 11-13. La segunda historia es la parábola del juez injusto. Había un juez que no se preocupaba por hacer justicia. Una viuda en su pueblo que había sido tratada injustamente, y que no tenía ningún esposo que abogara en favor de ella, siguió viniendo a él con el reclamo: hazme justicia de mi adversario. Lucas 18:2.3. Durante mucho tiempo, él se negó a hacerlo. Pero por fin le dio lo que ella quería, razonando para sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Entonces el Señor sacó esta conclusión: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Versículos 7-8. Algunas salvedades. Si se toman completamente solas, estas historias podrían ser mal interpretadas. Así que antes de hablar más de la perseverancia en la oración, necesitamos situar el asunto en un contexto bíblico más amplio. Hay varios puntos que tomar en cuenta. En primer lugar, las historias no enseñan que Dios se ha acostado y está renuente a levantarse y satisfacer las necesidades de sus hijos. Eso pudiera ser cierto en el caso de Baal, tal vez duerme y hay que despertarle, 1 Reyes 18:27, pero no es cierto en el caso del Dios de Israel, siempre vigilante y omnisciente. Dios no es un juez injusto. Con solo decir esas palabras, se muestra que la comparación no es una de similitud, sino de contraste. En efecto, es así como Jesús lo explica en la aplicación. Nosotros somos malos, dice en la primera parábola. Aún así, daremos a una persona que insiste en pedir algo, y si somos padres de familia, con toda seguridad daremos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más dará Dios, ya que Él no es nada malo ni está nada renuente? La idea central de la segunda parábola es que si aún un juez injusto hará justicia, por la persistencia de una persona, cuanto más lo hará Dios, que no es injusto, sino que actúa rectamente. Digámoslo otra vez: Dios no es injusto y no está dormido. Siempre hace lo correcto, siempre está atento a las necesidades de sus hijos. Eso debe ser el mayor aliento posible para nosotros en nuestras peticiones. En segundo lugar, estas historias no enseñan que el privilegio de la oración es para todos. Al contrario, es solo para los hijos de Dios. En la primera historia, la persona a quien va el peticionario es su amigo, versículo 5, no un extraño. Cuando el Señor enseña esta parábola,
Habla de Dios como vuestro Padre Celestial, y Dios no es el Padre de todos. Vemos lo mismo en la segunda historia. En ella no hay ningún indicio de una relación especial entre la viuda y el juez, pero cuando Jesús relata la parábola, deja en claro cuál es la limitación usando el término sus escogidos. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Versículo 7. Estas dos parábolas, así como otras enseñanzas del Señor acerca de la oración, destrozan la doctrina falsa de la paternidad universal de Dios, que ha sido tan popular en este siglo XX. Enseñan que Dios no es el Padre de todos los hombres. Es el Creador de todos. Pero es de manera singular el Padre del Señor Jesucristo y se convierte en el Padre solo de las personas que creen en Cristo. Jesús no enseñaba eso solo indirectamente. En una oportunidad, les dijo a algunos, que se creían hijos de Dios, que en realidad eran hijos del diablo. Jesús había estado enseñando en Jerusalén y había hecho la declaración, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Los judíos le contestaron, descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Versículo 33. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 37, 39. En ese momento, la gente se enojó y acusó a Jesús de ser ilegítimo. El Señor respondió, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Versículo 42-44. Jesús puso fin para siempre a la doctrina engañosa y totalmente diabólica de que Dios es el Padre de todos los hombres y que todos los hombres son sus hijos. Sometámonos a la palabra de Dios. Permita que la verdad de la palabra barra de su mente toda idea falsa de ese tipo. Hay dos familias y dos paternidades en este mundo, la familia de Adán, en la cual todos nacemos, y la familia de Dios, en la cual algunos nacen de nuevo mediante fe en Jesucristo. Estos antes eran hijos de las tinieblas, ahora son hijos de la luz. Efesios 5:2.8. Estaban muertos en delitos y pecados, ahora están vivos en Cristo. Efesios 2:2.1. Antes eran hijos de ira y desobediencia, ahora son hijos de amor y obediencia. Efesios 2:2.23. Estos son los hijos de Dios. Solo ellos pueden acudir a Dios como su Padre. En tercer lugar, estas historias no enseñan que podamos orar pidiendo cualquier cosa sin restricciones y saber que Dios la concederá, por muy perseverantes que seamos. Sacadas de su contexto, podría parecer que las historias enseñan eso, pero en contexto, algo bastante diferente. La primera historia la encontramos inmediatamente después de la versión de Lucas del Padre Nuestro. Los discípulos querían enseñanza sobre cómo orar, así que Jesús os instruyó diciendo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11:2.24. Esa es una oración en la que el peticionario, en primer lugar, se acerca a Dios como su Padre. En segundo lugar, desea que el nombre de Dios sea honrado. En tercer lugar, busca la venida del reino de Dios. Y luego, en cuarto lugar, pide provisión diaria, perdón de pecados y liberación del pecado, y eso no es solo para sí mismo, sino también para otros. Después de eso, encontramos la parábola del amigo que va a otro amigo. En otras palabras, el escenario limita el tipo de cosa por la que se pudiera suponer que uno oraría. No será nada contrario al honor o al reino de Dios. En el mejor de los casos, será por bendición espiritual y aún eso será para otros también. En la parábola, la petición a favor de otro, préstame 3 panes, versículo 5, claramente alude a la petición anterior, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, versículo 3. La segunda historia es igual. Aquí el contexto tiene que ver con el retraso del regreso de Cristo al final del mundo, Lucas 17:2.20-37. La súplica de justicia de la viuda es paralela a las oraciones de los creyentes por el regreso de Cristo. La enseñanza es que volverá, aunque el suceso mismo resulte ser muy distante, y que mientras tanto los cristianos han de seguir orando, diciendo, amén, sí, ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Orar en la voluntad de Dios. Habiendo sugerido algunas salvedades, ahora volvemos al asunto de la perseverancia en la oración y preguntamos, ¿qué, pues, hemos de pedir en oración? ¿Qué podemos pedir sabiendo que Dios finalmente lo concederá, aunque su concesión tarde?
¿Cuáles son las cosas por las que debemos perseverar? Aquí nuestras respuestas se pueden clasificar en dos tipos diferentes. Primero, cosas que las Escrituras declaran claramente ser la voluntad de Dios para nosotros. Segundo, cosas no declaradas claramente como la voluntad de Dios para cada uno ni para ningún momento particular de la historia, pero aún así, cosas generalmente conforme con los deseos de Dios. ¿Cuáles cosas se incluirían en la primera categoría? Muchos de los deseos de Dios se nos revelan en las Escrituras. En la Biblia, se expresa su voluntad mediante grandes principios. Considere, por ejemplo, Juan 6:40. Ese versículo puede llamarse la voluntad de Dios para todos los incrédulos. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Si usted no es cristiano, la voluntad de Dios para usted comienza aquí. En un sentido, la voluntad de Dios está envuelta en la vida y el misterio de Jesús, y Dios no lo llevará a usted a otras cosas hasta que crea en Él. No le enseñará el cálculo espiritual hasta que llegue a dominar la matemática rudimentaria. Otro gran pasaje que habla explícitamente de la voluntad de Dios es Romanos 12:2.1-2. Es una expresión de la voluntad de Dios para el cristiano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los cristianos pueden aceptar como un principio inalterable la verdad de que cualquier cosa que contribuya al crecimiento en santidad y a la entrega o renovación de la mente es un aspecto de la voluntad de Dios, y cualquier cosa que impida el crecimiento en santidad no lo es. Un cristiano también puede reclamar las promesas de Dios, pues con toda seguridad son la voluntad de Dios para su vida. Santiago 1:2.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si pide sabiduría, puede estar seguro de que está orando en la voluntad de Dios y que se contestará su oración. He aquí otra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:2.6-7. En otras palabras, Dios desea que usted tenga paz, incluso en medio de las calamidades, y promete dárselas si presenta sus peticiones ante Él. Quizá alguien está diciendo, pero ninguno de esos versículos cubre las cosas pequeñas de la vida, cosas con las que estoy luchando. Permítame darle un versículo para esas. En Filipenses 4:2.8 leemos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso quiere decir que usted ha de buscar las mejores cosas. Si son las mejores cosas para usted, sígalas. Si no, vaya en otra dirección. Solo asegúrense de que obtenga de las Escrituras su entendimiento de la voluntad de Dios. La oración que prevalece. Ahora llegamos a la segunda categoría. Que de las cosas que están en conformidad general con los deseos de Dios, pero acerca de las cuales no tenemos ninguna promesa explícita que serán ciertas para nosotros. Por ejemplo, que de los amigos de George Mueller. Es la voluntad general de Dios que las personas sean salvas, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:2.9, pero no hay ninguna promesa explícita en las Escrituras que diga que esos dos amigos de Mueller, o que nadie más en realidad, necesariamente van a ser salvos. ¿Tuvo Mueller razón al insistir en orar por ellos? ¿Iba más allá de las Escrituras? ¿Se atrevía a cambiar de idea al Dios perfectamente sabio, que quizá no habría salvado a esos dos individuos si Mueller no hubiera orado por ellos? Aquí debemos tener cuidado. Por una parte, sabemos que Santiago dice, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, Santiago 4:2.2. Eso parece decir que debemos pedir y seguir pidiendo. Por otra parte, sabemos que en el versículo siguiente el escritor dice, pedís, y no recibís, porque pedís mal. Versículo 3. Obviamente es posible orar de manera equivocada en algunas situaciones, y si es así, ¿alguna vez debemos perseverar en la oración? Creo que la respuesta a ese problema puede hallarse siguiendo estas pautas. Si usted se encuentra deseando orar por algo en esta categoría, cosas en conformidad general con la voluntad de Dios, pero no necesariamente prometidas a usted ni a nadie más, y encuentra, mientras ora, que crece su confianza en el deseo de Dios de contestar su petición, siga orando, sepa que Él responderá a sus oraciones en su debido momento. Pero si, mientras ora, no encuentra confianza, y su capacidad de perseverar en la oración se debilita,
Abandone su petición. Eso no quiere decir necesariamente que Dios no hará lo que usted ha pedido. Otros podrían estar orando. Pero podría significar que no es la voluntad de Dios concederle esa petición o, por lo menos, no concederla ahora. Sin embargo, eso no quiere decir que usted ya no tenga ninguna responsabilidad. No puede decir, bueno, no tengo ninguna gran carga de orar por nada, así que supongo que no necesito perseverar en la oración después de todo. Eso no es correcto. No toda época es una época de gran avivamiento, pero Jesús nos dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, Lucas 10:2.2. Si no puede orar por nada más, puede orar porque Dios levante obreros y envíe avivamiento a nuestra tierra. El gran avivamiento bajo Jonathan Edwards comenzó con su famoso llamado a la oración y fue impulsado por oración. La obra contemporánea de Dios entre los indígenas norteamericanos bajo David Brainerd, un amigo de Edwards, comenzó en las noches que Brainerd pasó en oración para que Dios efectuara esa gran obra. En el siglo XVII, un avivamiento comenzó en Ulster, Irlanda, que finalmente se extendió por todo el país. ¿Cómo empezó? Empezó con 7 ministros, por lo demás desconocidos, que se comprometieron a orar de manera regular, ferviente y persistente por avivamiento. Lo mismo fue cierto en el caso de los avivamientos wesleyanos. En el momento en que Wesley y Whitefield comenzaron su obra, Inglaterra estaba en un estupor espiritual, un abismo moral. Las condiciones eran atroces. Pero un pequeño grupo de creyentes comenzó a orar, y Dios escuchó su oración y envió un avivamiento que transformó Inglaterra e incluso se extendió al Nuevo Mundo. En el siglo VI, los avivamientos bajo D. L. Moody y otros se llevaron a cabo en un espíritu de oración. ¿No podemos tener eso hoy? Un escritor dice, no es necesario que toda la iglesia se ponga a orar desde el principio. Los grandes avivamientos siempre comienzan primero en el corazón de unos cuantos hombres y mujeres a quienes Dios impulsa por su espíritu a creer en Él como un Dios viviente, como un Dios que responde a la oración, hombres y mujeres en cuyo corazón pone una carga de la cual no se encuentra ningún descanso salvo gritando insistentemente a Dios. ¿No tiene usted nada por lo cual puede perseverar en oración? Pues persevere en oración por el avivamiento. ¿Quién sabe lo que Dios pudiera hacer como resultado de su oración y las oraciones de otros a quienes también llama a ese servicio? La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. 18. Sobre estar agradecido. Lucas 7:2.36-50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hace no mucho tiempo, un niño muy especial fue bautizado en la 10ª iglesia presbiteriana. Solo uno de los progenitores estaba presente, la madre. Esta mujer era cristiana, pero no había estado viviendo cerca del Señor y, durante el tiempo que estaba espiritualmente a la deriva, había concebido al niño sin estar casada. Su formación había sido secular, así que su primera idea fue hacerse un aborto. Después de todo, la mayoría de sus amigas parecían estar viviendo así. ¿Por qué no? Hasta su médico la alentó a terminar el embarazo. Pero sus amigos cristianos pusieron objeciones. Arguyeron que un pecado no se mejora con otro, el asesinato no expía la fornicación. Fue una gran lucha. Por fin ella vio el asunto en términos espirituales, canceló su cita con el abortista,
dio a luz. Y se llenó de alegría. Para ella, el bautismo fue un testimonio público de la gracia de Dios al dar un nuevo rumbo a su vida y darle la vida y el cuidado de este niño ahora precioso. No todos estaban de acuerdo, por supuesto. Algunos que presenciaron el bautismo se opusieron levemente. No era este un caso en que la Iglesia aprobaba pecado, o por lo menos parecía hacerlo. ¿No era un incentivo para que otros fueran promiscuos? La respuesta era que, en otras circunstancias, bien pudiera haber sido así, pero que, en este caso, el bautismo era realmente un testimonio de la gracia de Dios en Cristo para con una de sus hijas y del amor grande y recíproco de la mujer a él. Su amor fue más grande que el de muchos otros que no están igualmente conscientes del alcance del perdón que han recibido. Un drama viviente. Una situación similar a aquella se convirtió en la base de una de las grandes parábolas de nuestro Señor, que incluía un fariseo, Jesús y una mujer pecadora. Tenemos una mala imagen de los fariseos debido a algunas de las cosas que Jesús dijo de ellos, cosas que bien merecían en la mayoría de los casos. Pero no todos eran tan malos. Recordamos que Nicodemo era fariseo. Vino a Jesús de noche, y Jesús no lo denunció a él ni sus costumbres. Más bien, trató de enseñarle acerca de la necesidad del nuevo nacimiento. No tenemos ninguna prueba de que Nicodemo alguna vez naciera de nuevo, pero al final de la vida de Jesús, todavía estaba ahí, trabajando con José de Arimatea para obtener y luego enterrar el cadáver. El fariseo de nuestra historia era algo así. No había nacido de nuevo. No era creyente en Cristo. Sin embargo, quería ser sensible a las cosas espirituales y por lo menos respetaba a Jesús como un maestro agudo y eficaz. ¿Es un profeta de verdad?, se preguntaba el hombre. ¿Es de Dios o es charlatán? El fariseo se llamaba Simón, decidió invitar a Jesús a cenar para conocerlo mejor. Desdichadamente, al leer la historia nos damos cuenta de que el hombre no estaba tan abierto como su invitación pudiera darnos a entender. Era tradición que un anfitrión se asegurara de que se lavaran los pies de un invitado cuando éste entraba en su casa, pues se habrían empolvado en las calles de la ciudad. Simón había omitido hacer eso. ¿Fue un simple descuido, tal vez justificado por su preocupación con su invitado? Cuesta creer eso. La historia muestra que Simón era escéptico. Él iba a ser el juez del carácter y el llamamiento de Cristo. Sin duda pospuso a propósito la cortesía hasta que pudiera asegurarse de que Jesús realmente era uno a quien quisiera honrar. El segundo personaje de la historia es Jesús. Está siendo juzgado, por así decirlo. Es una situación incongruente, pues él es el juez verdadero de los hombres, y no Simón. Pero Jesús va a la casa de este hombre para ser juzgado. ¿Por qué? Por gracia. Jesús nunca guardaba las distancias con nadie y aceptaba aún los motivos más imperfectos. Como escribe un comentarista, era parte de su plan aceptar hospitalidad cada vez que se le ofrecía, a fin de que pudiera de ese modo llegar a todas las clases de hombres. Por tanto, no rechazó la petición de Simón, sino que fue a su casa, de la misma manera, en efecto, que vino a la tierra misma a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por último, está la mujer. Permanece anónima. Solo se nos dice que había llevado una vida pecaminosa en aquel pueblo y que obviamente se había arrepentido de su pecado. Ella, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Lucas 7 2.37-38. Es imposible imaginarnos ese escenario debido a nuestro estilo de cenar occidental, pero es bastante claro y natural para la manera en que se servían los banquetes en el Oriente, en tiempos de Jesús. Sabemos que los invitados no se sentaban en sillas a una mesa como nosotros. Se recostaban alrededor de una mesa baja, apoyándose en el brazo y costado izquierdo, y se alimentaban con la mano derecha, que estaba libre. También sabemos que los banquetes eran ocasiones públicas a las cuales llegaban muchas personas no invitadas. No compartían la comida, pero estaban en el cuarto y si quedaban de pie se sentaban contra las paredes. En nuestra cultura, eso estaría totalmente fuera de lugar. Pero en el Oriente, era una cosa esperada e incluso cortés. Era una manera de honrar al anfitrión, reconociendo que efectivamente tenía un invitado ilustre. Y también era una manera de escuchar la conversación. Cuanto más ajetreo, tanto más el éxito de la noche. Al parecer esta mujer entró con las demás personas no invitadas. Se habrían fijado en ella y la habrían desairado y menospreciado. Todos sabían quién era. No querían su compañía. Pero no estaba ahí porque ella les gustara a ellos, ni ellos a ella. Estaba ahí a causa de Jesús. Ella lo amaba y sabía que él la amaba y la perdonaría. El amor del Señor le había ablandado el corazón. Así que, mientras estaba parada ahí, lloraba por sus pecados. Trató de demostrar su amor a él limpiando sus pies y ungiéndolos con el perfume que había traído. Cuando Jesús no rechazó a la mujer,
El fariseo se fijó en ello y pensó que tenía su respuesta. Si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer era ella pecadora, y la rechazaría como lo habían hecho los demás. Una parábola propuesta. El Señor entonces le contó a Simón una parábola sobre estar agradecido. Dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, y el otro, 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? El fariseo contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo a Simón que había juzgado correctamente, y entonces explicó la historia, versículos 44-50. El clímax vino en el versículo 48-50, cuando Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. No cuesta ver las lecciones de esta historia, pues están ahí en la superficie. Tiene que ver con una falta de comprensión y con ingratitud. Simón entendió mal todo, entendió mal a la mujer, entendió mal a Jesús, hasta se entendió mal a sí mismo. Simón entendió mal a la mujer porque él miraba solo la apariencia exterior y no el corazón de ella, que es lo que veía Jesús. Esta mujer había sido vuelta del pecado a la salvación. Había sido llevada al arrepentimiento y ahora estaba en el acto de adorar a Jesús. Simón veía solo su pasado y, por tanto, estaba dispuesto a olvidarse de ella sin más investigación. Simón tampoco entendió a Jesús. Decía: si Jesús es profeta, sabrá el carácter de esta mujer y no tendrá nada que ver con ella, ya que permite que ella siga. No debe de tener la perspicacia de un profeta y, por tanto, debe de ser un charlatán. Ese es un buen ejemplo del razonamiento corrompido por el pecado. La premisa mayor era correcta: si Jesús fuera profeta, sabría el carácter de la mujer. Pero la premisa menor era incorrecta: si la conociera, la rechazaría. Jesús sí conocía su carácter, pero también sabía de su arrepentimiento. Además, vino a la tierra a morir por pecadores como ella. Por último, Simón se entendió mal a sí mismo. Al menospreciar a la mujer, dejó de ver que él mismo era pecador y que tenía exactamente la misma necesidad de la gracia de Dios. El hecho de no verse uno mismo como pecador es la causa fundamental de la ingratitud, en Simón y en nosotros también. La nuestra es una época de gran ingratitud. Probablemente, nunca haya habido un período de la historia en que la gente haya estado tan poco agradecida como lo está en nuestro día. Los jefes no están agradecidos por los empleados. Los empleados no están agradecidos por sus jefes. Los esposos no están agradecidos por sus esposas, ni las esposas por sus esposos. Los hijos no están agradecidos por sus padres. Los padres no están agradecidos por sus hijos. No estamos agradecidos por los amigos. ¿Por qué es eso? Porque pensamos en nosotros mismos, de la misma manera en que el fariseo pensaba en sí mismo. Pensamos que somos mejores que otros. Menospreciamos a otros. No tenemos ningún sentido del pecado. Lo que poseemos no es causa de gratitud, porque pensamos que es lo que se nos debe. Lo que recibimos de otros no es causa de nuestro aprecio de ellos. Solo están actuando como debieran, teniendo en cuenta quiénes somos nosotros. La verdad es que aún entonces no nos están reconociendo cabalmente. Por tanto, en vez de apreciar lo que están haciendo, en realidad estamos resentidos porque no hacen más. ¿No es así? Creo que muchísimas veces lo es. Ni los cristianos nos libramos de eso. Tuve una experiencia hace no mucho tiempo que hizo que me diera cuenta cabal de mi propia ingratitud. Había estado en Pittsburgh para una conferencia y regresaba a casa en Filadelfia por la mañana temprano un día domingo, para predicar en la 10ª iglesia presbiteriana. Iba a tomar el primer vuelo y me levanté a las 6:30 para desayunar en un restaurante, en el aeropuerto. No había nadie más por ahí, excepto la chica detrás de la caja en el restaurante. Ella estaba de un humor de perros. Cuando pagué mi comida, usé un billete de $20, pues era todo lo que tenía. Ella me preguntó groseramente si no tenía nada más pequeño. Le dije que lo sentía, pero no tenía. Agarró el billete de mi mano, plantó mi cambio en el mostrador y salió pisando fuerte, protestando acerca de gente que pasaba a esa hora de la mañana con billetes de $20. Me sentí ofendido. Pensaba que yo era su cliente, después de todo. Si le costaba recibir billetes de $20, debía conseguir más cambio. La culpa era suya, no mía. Me disgusté bastante. Pero entonces me senté con mi comida, comencé a darle gracias a Dios, y me di cuenta de que entre las muchas cosas por las cuales debía estar agradecido era aquella chica, que sin duda tuvo que levantarse más temprano que yo para estar ahí en el restaurante para servirme. Ella era desagradecida, ya que mi dinero ayudaba a pagar su sueldo. Pero yo también. Yo había omitido estar agradecido por su servicio. ¿Por qué somos desagradecidos? Por el pecado. Nos consideramos mejores que otras personas. Solo nos volveremos agradecidos, como Jesús quiere que estemos,
Cuando reconozcamos que no somos mejores que los demás, que como ellos estamos en rebelión contra Dios, y que todo lo que tenemos, la vida misma, la comida, las casas, los amigos, todo, nos viene solamente de la gracia de Dios que, si hiciera en este momento lo que exige la justicia, en vez de darnos esos regalos, estaría enviando a cada uno de nosotros al infierno. ¿Abundará el pecado? Sigue planteado el interrogante. ¿No será que un evangelio como este, un evangelio en que Dios tiende la mano para salvar pecadores, fomenta el pecado? ¿No será que el perdón puede ser demasiado gratuito? La respuesta es negativa. Un evangelio como este no fomenta el pecado. Hace precisamente lo contrario. Por el poder de este evangelio se han reformado prostitutas. Los borrachos se han vuelto sobrios. Los orgullosos han sido humillados. Los deshonestos se han vuelto ejemplos de integridad. Los hombres débiles se han vuelto fuertes, todo por la transformación obrada en ellos por el evangelio de la gracia de nuestro Dios perdonador. He aquí una ilustración extraordinaria de la vida de Arya Ironside. Hacia principios de su ministerio, Ironside vivía en el área de la bahía de San Francisco y trabajaba con unos cristianos llamados los Hermanos. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un grupo de obreros del Ejército de Salvación que celebraban una reunión en la esquina de las avenidas Market y Grant. Cuando reconocieron a Ironside, le pidieron que diera su testimonio. Lo hizo, diciendo unas palabras acerca de cómo Dios lo había salvado por fe en la muerte física y la resurrección literal de Jesús. Mientras hablaba, Ironside se fijó en que al borde de la muchedumbre, había un hombre bien vestido que había sacado una tarjeta de su bolsillo y había escrito algo en ella. Cuando Ironside terminó su plática, el hombre pasó adelante, se sacó el sombrero y muy cortésmente le entregó a Ironside la tarjeta. En un lado estaba su nombre, que Ironside reconoció inmediatamente. El hombre era uno de los primeros socialistas que se había hecho fama dando conferencias en contra del cristianismo. Cuando Ironside dio vuelta a la tarjeta, leyó: «Señor, lo reto a un debate conmigo sobre el tema agnosticismo frente a cristianismo en el Salón de la Academia de las Ciencias el domingo próximo a las 4 de la tarde. Pagaré todos los costos». Ironside leyó la tarjeta nuevamente, en voz alta, y entonces respondió más o menos así: «Me interesa mucho este reto. Francamente, ya tengo programada otra reunión para el próximo día del Señor a las 3 de la tarde, pero creo que me sería posible terminar eso a tiempo para llegar a la Academia de las Ciencias para las 4, o si fuera necesario, podría hacer los arreglos para que otro orador me sustituyera en la reunión ya anunciada. Por tanto, será un placer para mí aceptar este debate con la condición de que, a fin de demostrar que este caballero tiene algo acerca de lo cual vale la pena debatir, él prometa llevar consigo al salón el próximo domingo 2 personas, cuyos requisitos daré en un momento, como prueba de que el agnosticismo tiene valor real para cambiar las vidas humanas y construir verdadero carácter. En primer lugar, debe prometer llevar consigo un hombre que durante años haya sido lo que llamamos un perdedor. No me importa mucho la naturaleza exacta de los pecados que destruyeron su vida y lo convirtieron en un marginado de la sociedad, ya fuera un borracho, un delincuente de algún tipo o una víctima de su apetito sensual. Que sea un hombre que durante años haya estado bajo el poder de vicios de los cuales no podía liberarse, hasta que, en algún momento, entró en una de las reuniones de este hombre y escuchó su glorificación del agnosticismo y sus denuncias de la Biblia y del cristianismo, y su corazón y mente, mientras escuchaba tal discurso, fueron tan profundamente conmovidos que se fue de esa reunión diciendo: «De ahora en adelante, yo también soy agnóstico». Y, como resultado de imbuirse de esa filosofía particular, encontró que un nuevo poder había entrado en su vida. Los pecados que antes amaba ahora los odia, y la justicia y la bondad son ahora los ideales de su vida. Ahora es un hombre completamente nuevo, un hombre digno de honor y valioso para la sociedad, todo porque es agnóstico. En segundo lugar, quisiera que mi oponente prometiera llevar consigo una mujer. Creo que le pudiera resultar más difícil encontrar a la mujer que al hombre, que haya sido una paria pobre, miserable y sin carácter, la esclava de pasiones malas y la víctima del modo de vida corrupto de los hombres, quizá uno que haya vivido varios años en algún lugar malo, absolutamente perdida, arruinada y desdichada a causa de su vida de pecado. Hasta que esta mujer también entró en un salón donde este hombre proclamaba fuertemente su agnosticismo y ridiculizaba el mensaje de las Sagradas Escrituras. Mientras escuchaba, la esperanza nació en el corazón de esta mujer, y dijo: «Esto es exactamente lo que necesito para liberarme de la esclavitud del pecado». Siguió la enseñanza hasta llegar a ser una agnóstica o infiel inteligente. Como resultado, todo su ser se rebeló contra la degradación de la vida que había estado viviendo. Huyó del antro de perdición donde durante tanto tiempo había sido cautiva, y hoy, rehabilitada, ha recuperado una posición honrada en la sociedad y está llevando una vida limpia, virtuosa y feliz, todo porque es agnóstica. Ahora bien, dijo, dirigiéndose al caballero que le había presentado su tarjeta y el reto:
Si usted promete llevar consigo a estas dos personas como ejemplos de lo que puede hacer el agnosticismo, prometeré reunirme con usted en el Salón de las Ciencias a las 4 del próximo domingo, y llevaré conmigo como mínimo 100 hombres y mujeres que durante años vivieron en exactamente el tipo de degradación pecaminosa que he tratado de describir, pero que han sido salvados gloriosamente creyendo el Evangelio que usted ridiculiza. Tendré estos hombres y a estas mujeres conmigo en la tarima como testigos del poder salvador milagroso de Jesucristo y como pruebas actuales de la verdad de la Biblia. El Dr. Ironside entonces se volvió a la capitana del Ejército de Salvación y dijo: «Capitana, ¿tiene algunos que podrían acompañarme a tal reunión?». Ella exclamó con entusiasmo: «Podemos darle por lo menos 40, tan solo de este cuerpo, y le daremos una banda para encabezar la procesión». «Excelente», contestó el Dr. Ironside. «Ahora bien, caballero, no me resultará nada difícil conseguir otros 60 de las distintas misiones, salones del Evangelio e iglesias evangélicas de la ciudad. Así que si promete llevar a 2 piezas tales como he descrito, yo entraré marchando a la cabeza de tal procesión, con la banda tocando firmes y adelante, y estaré listo para el debate». Al parecer el hombre que había presentado el reto tenía algún sentido del humor, pues sonrió irónicamente e hizo un ademán de desprecio con la mano, como si estuviera diciendo: «Ni hablar». Luego, poco a poco, se alejó de la muchedumbre mientras los espectadores aplaudían a Ironside y los demás. Eso es lo que hace el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. No promueve promiscuidad. Es el poder de Dios para la transformación de vidas. Cuando la gente reconoce que ha sido levantada del estercolero del pecado y hecha hijos e hijas del Altísimo, cuando se da cuenta de eso, las vidas son transformadas, y la gente se vuelve agradecida a Dios y está decidida a vivir de una manera que muestre su gratitud.